tiene, porque no todos tenemos la misma necesidad espiritual, no todos tenemos el mismo calibre espiritual, ¿ok? Y no todos tenemos la misma habilidad para captar, para oír y entender. Hay personas que se retardan para entender algo. Hay otros que necesitan un poquito más de tiempo, que le repitan 2 veces las cosas, y hay otros que de una la agarran, de una, en la primera, la captan, lo que se le está tratando de enseñar. Pero más sin embargo, hermanos, el Ruach, el espíritu, en medio de todo ese conglomerado que hay ahí de mundos, 1000 personas, con un solo mensaje, con una sola enseñanza, con una sola disertación, el espíritu es capaz y tiene la capacidad de llenar, tiene la capacidad de satisfacer las necesidades que cada uno tiene, y todos van a salir edificados, todos van a salir fortalecidos, todos van a salir bendecidos, y todo eso se logró con una sola enseñanza, con un solo mensaje. ¿Ok? Entonces, ese es el milagro de la palabra. Ese es el milagro del Ruach, que con un solo mensaje, con unos cuantos textos bíblicos que se den dentro de ese mensaje y la motivación que se dé espiritualmente, es capaz de satisfacer la necesidad de 1000 personas y que salgan de ese lugar fortalecidos, llenos, motivados y habiendo incrementado también la fe. ¿Ok? Entonces, todos, hermanos, de alguna manera, todos tenemos discernimiento. La gran mayoría, todo ser humano tiene discernimiento, porque el discernimiento es el básico, es aprender a distinguir entre lo cerca, lo lejos, lo áspero, lo llano, lo liso, entre el frío y el calor, y analizar las cosas, porque una persona está en su casa y va a salir afuera y está vestido normal. Entonces sale afuera y de pronto lo golpea una corriente de aire frío porque es invierno, entonces la persona cierra la puerta, entra y dice, está frío allá afuera. Entonces tengo que ponerme una gorra, orejeras, guantes, varios sacos, un coat y, en fin, salir bien cubierto y unos zapatos bien gruesos, porque la persona analizó que allá está frío y no puede salir así con ropa ligera. Esa es la parte básica del discernimiento. Ya un discernimiento más avanzado, la persona no tiene necesidad de asomarse a ver si está frío o no está frío, sino que la persona de por sí sabe que está en época fría, en época de invierno. O sea, ya no tiene necesidad de palpar ni de comprobar las cosas, ya las tiene analizadas. Y hay otro más adelantado todavía, ¿ok? Que es aquel que tiene un discernimiento, llamémoslo sobrenatural, que no tiene necesidad de palpar ni de analizar, no tiene necesidad de salir afuera a ver si está frío o no, o está caliente, no tiene necesidad de analizar, sino que es un don que sobrepasa la parte material y la parte de la lógica y de la razón. O sea, de lo lógico y lo razonable, lo traspasa completamente. Entonces, cuando se convierte en un don, esta persona, a través de escuchar a su interlocutor, por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a oír, a escuchar a una persona para ver cómo se expresa, qué palabras se expresa, cómo es el movimiento corporal, si la persona, en fin, todos aquellos detalles. Entonces, a través de escuchar hablar la persona es que usted saca conclusiones acerca de si la persona conoce mucho, no conoce mucho, es de fe o es así, o en fin. Se hace un análisis bien detallado desde el interlocutor.
Pero más allá de eso, hermanos, es el don de mirar, de discernir las intenciones. Acuérdese que Pablo dice que el espíritu o la palabra, la Tanakh, saca a flote, discierne los pensamientos y penetra hasta lo más profundo de una persona, el interior de una persona, ya en lo profundo de su corazón, discierne sus pensamientos y discierne sus intenciones. Y eso lo hace la palabra. ¿Ok? O sea, una palabra bien usada, una palabra bien dicha, es capaz de sacar y de remover el cieno que hay adentro de la persona, porque dentro de la persona hay áreas muy íntimas, muy personales, llena de secretos y llena de cosas buenas y malas, etcétera, etcétera, que solamente el Eterno y la persona saben y tienen conocimiento de eso que hay ahí. Entonces, eso es como cuando la palabra nunca llega o la persona nunca ha escuchado la palabra, eso está ahí estancado, quietecito. Pero cuando llega la palabra de verdad, por el Ruach HaKodesh, eso es lo que mueve allá adentro, mueve el agua, le mueve el piso a la persona, es su piso interior, y la persona comienza a reaccionar. Hay unos que reaccionan con rabia porque se metieron con su ego, con su vida, con su yo personal, y no les gusta. Y hay otros que se vuelven dóciles y entienden que ese es un llamado del Eterno que lo está haciendo a través de la palabra. Por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? También el don del discernimiento nos sirve para, si usted llega a una casa y si esa casa hay malas vibras, como dice el dicho, o sea, hay espíritus malignos o ahí pasaron cosas terribles que no se ha limpiado esa casa de esas cosas terribles que pasaron ahí. Entonces, ahí están esas influencias. Tú, una persona con el don del discernimiento puede sentir, puede discernir qué es lo que está pasando ahí en la casa, en esa casa donde acaba de llegar. ¿Ok? Si el ambiente se siente pesado o el ambiente se siente liviano o el ambiente se siente en shalom, etcétera, etcétera. Todo eso se hace a través del discernimiento. Por eso es importante pedirle al Eterno el don del discernimiento, discernir de una forma sobrenatural lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o lo que está pasando con nuestro interlocutor, o sea, con la persona con la que usted está hablando. Baruch Hashem, bendito su nombre. Yo ahora estaba leyendo un artículo rabínico acerca de sobre esta parte de los dones. Mire, esta es una forma rabínica de hablar que es muy diferente a la nuestra, a la occidental. Mire cómo dice. Se ha enseñado, dijo el rabí Binyamin, si les otorgaran a los ojos el poder de verlo todo, ninguna criatura podría resistir la vista, o sea, el ver los demonios. Dijo Abaye, otro rabino, son más que nosotros, o sea, los demonios, y nos rodean como la colina del campo. Dijo el rabí Juná, cada uno de nosotros tiene millares de ellos a la izquierda y decenas de miles a la derecha. Y dijo Rabá, ellos son los causantes del amontonamiento y
de las discusiones y de los enredos son causantes también de la debilidad en las rodillas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está hablando claro, de algo lógico, que ya hemos hablado acerca de eso acá en el estudio de los ángeles, de que a nuestro alrededor, o sea, en el aire, allá al frente suyo, al lado suyo, arriba, en todos los extremos, la superficie está llena de demonios, de espíritus inmundos. Entonces, aunque están ahí, ellos todos no se lanzan al ristre contra una sola persona, porque el Eterno envía a sus malajim a que los contenga, a que los contenga. Solamente cuando una persona falta a la Torá, incumple una misbot, entonces ahí es donde uno le abre la puerta a esas entidades. Ahora, si el Eterno permitiera con nuestros ojos materiales ver esas cosas, realmente el ser humano se volvería loco, más bien se encerraría en un cuarto oscuro para no ver nada. O sea, que entraría como en un estado de depresión y de un complejo de persecución en fin, realmente la persona no queda bien, no queda bien, no queda bien. Entonces, esto pasa en el mundo espiritual, por eso es que el Eterno no nos permite ver allá. De vez en cuando uno ve algo, alguna cosa por ahí, pero realmente el Eterno no permite mucho que nosotros veamos eso, porque eso nos va a hacer un daño muy grande mentalmente y espiritualmente. Entonces, por eso, ahí están ellos y nosotros estamos acá, pero cada uno por su lado. Pero sí, a través del don del discernimiento, sí se pueden sentir de que están ahí, o sea, sentir. Porque usted en este momento, usted está en su casa, está sentado y usted, aquí todo está normal, yo no siento nada. Y eso es normal. Ok, eso es lo normal, que usted no sienta nada. Pero cuando hay el discernimiento, el don del discernimiento, que hay que saberlo administrar y manejar para bien de la congregación y de todos, entonces ya uno sí puede sentir la vibración, puede sentir todas aquellas cosas y de esa manera uno puede orar, porque a veces esas entidades traen enfermedades en los hogares, traen peleas, discusiones, traen cuestiones mentales como depresión, como demasiada preocupación o complejos muy exagerados, miedos y temores a la oscuridad y miedo a un montón de cosas. Entonces, eso sí, una persona lo puede discernir y lo puede sentir y de esa manera poder orar por el lugar donde está la persona que está siendo abarcada por todas esas cosas y decirles que se vayan fuera de esa casa, porque también hay que saber orar y saber decirles lo que hay que decirles. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso la parte específica es muy importante, por eso los endemoniados que estaban en el Gadareno, ellos fueron específicos con Yeshua. Ellos le dijeron, permítenos ir a ese hato de cerdos. O sea, ellos dependían de la respuesta de Yeshua. Yeshua les permitió, los autorizó y ellos salieron del cuerpo de aquel hombre y se metieron en el hato de cerdos con el resultado que todos sabemos. ¿Ok? Entonces,
Una cosa que sí nosotros debemos de ser conscientes es de que esas criaturas están sujetas a todos aquellos que conocen el nombre, que están en la Torá, que están en la fe de Yeshua, en Yeshua. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso el discernimiento, hermanos, es realmente vital, vital. Por eso el discernimiento y el profetizar, o sea, enseñar, son los principales dones espirituales que toda persona debe de anhelar. Claro, también hay que tener en cuenta el don de sanidad. Es muy importante tener el don de sanidad para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Baruch Hashem. Ahora, ahí cuando estamos acá en el capítulo 14 de Primera de Corintios, vamos a tener en cuenta estas últimas palabras de Pablo en referencia a este tema. Dice, verso 37, si alguno supone o alguno se cree profeta o se cree una persona muy espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos de la Torá de Yahweh. Esto es lo que se llama la Torá oral, la transmisión oral. Son mandamientos de la Torá de Yahweh. Pero si alguien lo ignora, o sea, ignora esto y quiere seguir peleando y discutiendo por cosas que no tienen discusión, entonces dice, pero si alguno lo ignora, es ignorado. Así que, hermanos, procuren profetizar, procuren enseñar, predicar, exhortar, redarguir, guiar, y no impidan el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es un remate acerca de esta discusión. O sea, yo creo que nosotros no olvidemos la parte contextual, o sea, el momento, el motivo, el por qué se escribió Primera de Corintios y por qué el capítulo 14 se destina solamente a este tema de las lenguas. Porque en esa congregación había ese problema. Había ese problema que estaban maximizando, encumbrando y dándole como un dejo de superioridad a los que tenían el don de lenguas. Y estaban impidiendo y estaban dejando a un lado a los hermanos que no hablaban en lenguas, pero tenían otros dones. ¿Ok? Lo estaban marginando, una marginación. Y eso no es correcto. Es por eso se escribe esta carta, en especial este capítulo 14, que trata sobre el tema. Porque cuando ya se pasa al capítulo 15, ya cambia el tema. Ya cambia el tema y ya empieza a hablar sobre la resurrección, o sea, la muerte. Todo este capítulo 15 tiene que ver sobre la resurrección, sobre la muerte, habla sobre la esperanza final, como dice el verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí está hablando sobre todo este tema. Ahora, ¿por qué está hablando de este tema? De la resurrección y de cuerpo animal, cuerpo espiritual y todo lo que tiene que ver con esto. Porque el grupo de los esenios, algunos miembros del grupo de Qumran, de los esenios, ellos habían creído al mensaje apostólico de los apóstoles, entonces ellos ya se habían convertido al Mesías, ellos eran judíos también, que se retiraron del templo por la profanación que hubo con lo de Antíoco Epífanes. Ellos se retiraron, no volvieron al templo. Y con razón. Entonces ellos se volvieron muy ascetas, muy celosos, ultra ortodoxos. Entonces ellos vieron que su lugar no era Jerusalén, entonces se fueron a vivir al desierto. Y allí crearon, esa escuela creó su propio sistema de culto, su propio sistema de fe, su propio sistema de interpretar la Torá. Ellos se apartaron bastante de la Torá. No que se hayan descarriado, sino que crearon otra doctrina, otras enseñanzas, otra forma de interpretación a la Torá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un texto también de Pablo en otro libro que dice que prohibirán casarse y prohibirán comer alimentos que el Eterno creó, los cuales se consumen con acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero entonces, en ese grupo, ellos prohibieron el matrimonio, los esenios. Y también crearon una doctrina que es una mezcla de la doctrina egipcia de la muerte. La mezclaron ahí con la Torá, con la Tanakh. Y crearon otros pensamientos y otras ideas muy, muy alejadas. Entonces Pablo, a raíz de esa situación que había en esa congregación en Corinto, entonces por eso él escribe esa carta, esta porción de la carta de Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Por ejemplo, pero les voy a dar la inquietud, pero lo vemos en otra ocasión, aunque ya dimos una explicación acerca de eso, pero para los que no saben. Ahí en 1 Corintios 15, verso 29, hay un texto que yo recuerdo allá en la Pentecostal, le rompió el coco a muchos. O sea, ellos no tenían, no había forma de responder eso, este texto, porque es un texto, se podría decir que para este tiempo está fuera de base, pero no está fuera de base. Dice, verso 29 dice, si no es así, entonces, ¿qué harán los que hacen tevilá por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, entonces, ¿por qué pues son bautizados por ellos? Los que se bautizan por los muertos. Este es un texto curioso por la forma como Pablo plantea, porque todo este tema tiene que ver con la muerte y la resurrección. Entonces, viene él y hace ese planteamiento, esas preguntas, porque en aquella época y aún todavía hoy en día hay una organización que practica el bautismo por los muertos. O sea, la gente que ya falleció son los mormones. Ellos todavía tienen esta práctica. Claro, ellos no le dan el sentido original que tiene, no le dan el sentido original, ellos crearon una doctrina, un pensamiento acerca de este texto y la forma de justificar el por qué ellos todavía tienen esa práctica. ¿Ok? Pero esta práctica de lo que Pablo está preguntando acá era de un sector del judaísmo que tenía esta costumbre, pero eso no lo vamos a mirar ahora,
solamente les dejo la inquietud, como dice la canción, la inquietud para que usted averigüe, investigue y estudie sobre este tema y después la otra semana podemos crear un foro sobre ese tema y por qué que hay de aquellos que se bautizan por los muertos. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y eso es bíblico o no es bíblico. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ahora, yo quiero que regresemos al capítulo 12, ahí en Primera de Corintios. En el verso 28, dice, y a unos puso el Eterno en la Keilah, primeramente los apóstoles, lo segundo, profetas, lo tercero, los maestros, luego poderes milagrosos, después los dones de sanidad. Mire que los poderes milagrosos no es lo mismo que dones de sanidad. Todo lo que le es el don de sanidad tiene que ver con enfermedades. Capacidades para ayudar, o sea, los que colaboran en la congregación. Capacidades para administrar, los administradores. Pablo habla acerca de los administradores y no son los pastores, sino a los que se les encarga dentro de una Keilah la administración, puede ser de la tesorería, puede ser sobre mantenimiento del local, los negocios del local, o sea, los pagos de los recibos y de una cosa y de la otra, porque una congregación ya establecida pues tiene muchas ramas, tiene muchas obligaciones a nivel gubernamental y todo eso necesita que alguien esté al frente de eso. No necesariamente el moré o el rabino, sino que para eso el Eterno pone esta gente, estas personas con dones, precisamente para efecto de desarrollar esos dones a través de estos hermanos. Luego dice géneros de lenguas. Luego pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Tampoco, porque si todos fueran maestros, ¿a quién le van a enseñar si todos son maestros? Si todos fueran profetas, ¿a quién le van a profetizar si todos son profetas? ¿Ve? ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Entonces dice, anhelad pues los mejores dones, pero aún yo les muestro un camino más excelente, que ya es el capítulo 13. Yo quiero recordarle, hermanos, que los escritos originalmente no estaban repartidos en capítulos y versículos. Eso vino después. Ese tipo de organización se hizo para agilizar y ayudar a mucha gente que no estaba acostumbrada a la Torá, a la Tanakh, para distribuir la lectura y agilizar la lectura de una forma más práctica y más ordenada a través de capítulos y versículos. Pero originalmente era como un libro normal, como un escrito normal de varias hojas, de 20, 30 hojas, todo escrito derecho, simplemente que los agiógrafos y los masoretas, ellos empezaron a mirar que donde el agiógrafo cambiaba de tema, entonces ya ponían un título, este tema trata sobre este asunto, pongámosle este número a ese tema. Aquí cambia del tema, capítulo 13, 14, verso 1, cambia el tema, entonces pongámosle el capítulo 14, y se va todo, capítulo 14 hasta el verso 40, todo ese párrafo, pero porque ya en el capítulo 15 cambia de tema. Entonces,
Los masoretas, ellos fueron los que hicieron este trabajo de distribuir cada libro de la Biblia a través de capítulos y por temas, capítulos y versículos, que eso ayuda, pues, ayuda bastante. Bendito sea su nombre. Muy bien. Porque luego del capítulo 12, que habla de los dones, ya pasa al capítulo 13 acerca de la excelencia del amor. Apenas tiene 13 versículos, pero es muy interesante, muy importante este capítulo 13 de Primera de Corintios, y ya el capítulo 14 habla sobre los dones, pero en especial el don de lenguas, poniendo orden a la situación que se había presentado en la congregación de Corinto. Entonces, una forma de entender la escritura, o sea, los escritos de Pablo, está precisamente haciéndole exégesis sobre la temática, el estilo literario y más que todo el tema que está afrontando o mencionando el agiógrafo en este caso. Porque, por ejemplo, en el libro de Colosenses, Pablo ahí también tiene unos cuantos versículos que están dirigidos a creyentes que vienen de los esenios, porque es que hubieron muchos de los esenios que hicieron techubá a Yeshua, ¿ok? Pero ellos querían, ya dentro de la Keilah, querían imponer sus doctrinas, lo que ellos creían mientras estaban allá en Qumran. Querían enseñarlo y que eso se enseñara también en la congregación. Entonces, Pablo, dirigiéndose a un sector de ellos a través de Corintios, de Colosenses, él les habla y uno se da cuenta que esa está dirigido a ellos. ¿Cómo se da uno cuenta? Uno primero tiene que estudiar qué era lo que creían los esenios, cuáles eran sus artículos de fe y cuáles eran sus creencias y su alajá, o sea, la interpretación, la forma como ellos interpretaban la Torá. Igualmente, por ejemplo, estudiar qué tipo de alajá tenían los fariseos, porque ellos tenían su alajá, su asunto doctrinal, diferente a los saduceos. Los saduceos también. Por ejemplo, este capítulo 15 de Corintios, haga de cuenta que está dirigida también a los creyentes que venían de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección, no creen en espíritus ni en ángeles. Ellos eran literalistas, muy literalistas. Entonces, esa era su forma de fe. Entonces, por eso los escritos de Pablo, a Colosas, a Gálatas, a Efesios, a Corintios, a Tesalónica, a todas esas congregaciones, porque había esos eran los problemas de la Keilah del primer siglo, la doctrina, las enseñanzas de los judíos que venían de afuera. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben que ahora hay una enseñanza, es antigua, pero hoy en día les tienen un mote, les tienen un apodo, los terraplenistas. Los terraplenistas, y eso está cogiendo fuerza. Y yo he escuchado rabinos hablando de este tema y creyéndolo. ¿Qué es los terraplenistas? Los terraplenistas es un sector de la sociedad religiosa que cree que el mundo es plano, que no es redondo, es plano.
ellos debaten y dicen por acá y se pegan de un versículo que de pronto da a entender algo sobre el asunto y en fin. Entonces, hay gente, incluso en las congregaciones mesiánicas y también allá afuera, hay gente que es terraplanista, o sea, que creen que la tierra es plana y tiene sus argumentos y todo eso, bendito el Eterno. Entonces, pueden existir unas 4 preguntas que usted le puede hacer a un terraplanista que él no va a saber qué responderle. ¿Ok? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primera, si la Tierra es plana, entonces hay orillas. La Tierra tiene sus orillas y el océano y los ríos pues se deben de estar derramando por esas orillas. Y si el agua de los mares se está derramando por esas orillas, entonces los mares debían de mermar. Debía haber menos agua cada año, cada día. ¿Por qué? Porque el agua en los bordes de la tierra cae al vacío, a un vacío, si la tierra es plana. ¿Ok? Esa es la primera. Segunda, si nosotros sabemos que en este momento hay 3 países que han logrado mandar, no, 3 países y un particular. Ya hay una persona con suficiente dinero propio para financiar sus viajecitos. Bueno, pero hay 3 países, 4 con este señor, que han tenido la capacidad de ir al espacio, no muy lejos, pero han salido de la Tierra. ¿Ok? El primero que salió fue Rusia. Fueron los rusos. Ya luego, como ha habido una pelea casada entre los rusos y los norteamericanos, entonces los gringos le pusieron pilas y ya luego ellos mandaron también un cohete al espacio tripulado y lograron llegar a la Luna primero que los rusos. Los rusos fueron los primeros en ir al espacio y los americanos fueron los primeros en poner un hombre en la Luna. Bueno. Luego, recientemente fue China. China tiene una nave en la parte oscura de la Luna, porque la Luna tiene una parte iluminada, que es la que vemos en las noches de luna, pero hay una parte oscura. Ahí es el lado oscuro de la Luna. Bueno. Y está este señor que se llama Elon Musk. Musk. O Musk. Bueno, es un millonario que tiene mucha plata. Puede ser el hombre más rico del mundo porque tiene mucha plata ese señor. Y él mismo está haciendo sus cohetes y sus lugares de lanzamiento y él tiene ideas de irse para otra parte, ir a Marte, en fin. Bueno, entonces la pregunta es esta. Si Estados Unidos tiene una pelea casada con Rusia y con China, porque China también tiene su propio sistema para lanzar cohetes arriba, una forma de desacreditar a Estados Unidos, que siempre ha dicho que la Tierra es redonda, una forma de desacreditar a los gringos, los chinos lo hacen quedar mal. Como ellos también lanzaron su cohete, hubieran dicho, esos americanos no se crean, están mintiendo, la Tierra no es redonda, es cuadrada, es plana. Ya lo vimos, ya lo comprobamos, no le coman cuento a los gringos, a los americanos. Los chinos hubieran hecho eso. O los rusos lo hubieran hecho porque ellos también tienen una pelea casada con los americanos. ¿Se da cuenta? O Elon Musk, este millonario, también yo hubiera dicho, esa gente, los americanos, los chinos, los rusos, que dicen que la Tierra es redonda, están mal, los desacredito, están mintiendo al mundo, le han mentido durante todos estos años, la Tierra es plana, yo ya mandé mi cohete y ya lo comprobé, pero nada,
Todos cuatro tienen la misma coincidencia y las mismas fotografías. Una tierra redonda. ¿Ok? Antiguamente sí se creía en la época de la Reforma, antes de la época de la Reforma, antiguamente se creía que la tierra era plana. Y el catolicismo era el que sostenía esta doctrina, el catolicismo. Entonces resultó un sabio, de momento no recuerdo el nombre, que él dijo, se atrevió a decir con sus estudios matemáticos, él decía que la Tierra no era plana, la Tierra era redonda. El catolicismo lo tildó de hereje porque se oponía a los dictámenes de la Iglesia Católica, porque en aquella época lo que la Iglesia Católica dijera era norma, era doctrina y era obligatorio creerlo. Y el no creerlo daba cárcel, defenestración, y a las personas lo excomulgaban. Le hacían la excomunión, lo excomulgaban completamente. O sea, lo mandaban para los infiernos. Entonces, este hombre que dijo eso, contradiciendo el dictamen católico del Papa, a él lo metieron a la cárcel, lo desacreditaron completamente, borraron su nombre de los libros, de la historia, y el hombre murió y nunca le reconoció el catolicismo de que estaban equivocados, que él tenía la razón. Ya después, ahora, la escritura sí habla de la circunferencia de la Tierra, hay un texto donde habla del círculo de la Tierra. A ver, hermano Freddy o hermano Ángel, nos ayudan a buscar este texto que habla del círculo de la Tierra. O sea, a nosotros se nos coló esta parte de los terraplenistas porque hay hermanos, hay gente de raíces hebreas y judíos no creyentes en Yeshua que creen firmemente que la Tierra es plana, son terraplanistas, lo creen, etcétera, etcétera. Ahora, eso no es determinante para ser salvo o condenarse. Ojo con eso. Isaías 40:22. Gracias, hermano. Cuarenta 22 dice: el que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita. Ahí está. Entonces dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Porque en la época de Colón, todavía, en la época de Cristóbal Colón, todavía estaba esa teoría. Entonces, los aventureros y a la gente le decían, no se vaya por allá a mar abierto, a mares desconocidos, porque se va al abismo. Porque si la tierra es plana, pues tiene que haber un bordo donde el agua se caiga al vacío y se pierda. ¿Ok? Entonces Colón, como él era judío y conocía este texto de Isaías, él creía firmemente que la tierra era redonda. Y por eso se lanzó a mares desconocidos. Eso fue una aventura, porque él no sabía a dónde lo iba a tirar esa embarcada que se pegó a donde nadie había ido todavía, en barcos. Entonces, por eso, él por allá al otro lado descubrió tierra, continentes grandísimos. Entonces, él se convenció más de que la tierra era redonda, pero él no habló sobre el tema, porque él sabía que si él ponía el tema, los reyes católicos lo descalificaban completamente. Él se quedó callado, se enfocó en otras cosas mejor. Muy bien.
Vamos, hermanos, si alguno de ustedes quiere preguntar algo acerca de los dones o aportar algo acerca de los dones, bien pueda, hermano, hágalo, prenda su micrófono, queremos escucharle. O preguntar algo también, bien pueda. A ver, hermana Beatriz, hermana Senia, que fueron las promotoras de esta clase de Corintios 14. Pastor, yo sí tengo una preguntita. ¿Cómo podríamos orar para que el Eterno nos dé los dones o si ya lo tenemos, poder orar para que Él nos muestre cuáles son nuestros dones o cuáles tenemos? Esa era mi pregunta. En el verso 31 del capítulo 12, que es el último verso de este capítulo, mire cómo dice: anhelad pues los mejores dones, pero aún yo les muestro un camino más excelente. 12:31. A ver, en la otra Biblia dice: procuren buscar con diligencia los mejores dones. Sin embargo, les voy a mostrar un camino, les voy a mostrar una más excelente alajá. Aquí está más claro. Les voy a mostrar una mejor alajá. Hermano Daguito, ¿tú lo tienes abierto ahí también? Amén. Porque es que la palabra alajá viene de caminar, pero no caminar con los dos pies, sino una forma de vida, una forma de practicar la Torá. Eso es la alajá y eso es la palabra camino. No es un camino de piedra o de cemento para una ruta, no. Es una forma de vida. Entonces, por eso Pablo aquí dice: sin embargo, les voy a mostrar una más excelente alajá, o sea, un mejor camino, que es la ahaba, o sea, el amor. Bueno, nosotros tenemos que establecer, hermanos, la diferencia que hay entre un don y una habilidad, porque hay gente que tiene habilidades, nace con esa habilidad. Por ejemplo, una persona que desarrolla el arte de la música, del piano, del violín, de tocar instrumentos musicales, eso es una habilidad que la persona nació con ella y que la desarrolló y se volvió un profesional en esa habilidad que tiene, porque no todos, si yo le entrego un acordeón al hermano Freddy y le digo: hermano, tóqueme una canción, el hermano dice: no, ni siquiera lo sabe coger, ni lo sabemos coger. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no es lo nuestro, no tenemos ni esa habilidad ni el don. Hay gente que tiene la habilidad para pintar. Hay gente que tiene la habilidad para las computadoras, la tecnología moderna, para programar, y eso se mete en una computadora y eso hacen programas, crean programas y, en fin, es una cosa impresionante. Hay gente que tiene esa habilidad. Hay otros que tienen la habilidad por las matemáticas, por los números, son espectaculares en esa área. Y así por el estilo, los diseñadores, los escritores, esos son habilidades que una persona innatamente tiene, simplemente que hay que descubrirlo. Hay personas con habilidades y se mueren
sin saber que tenían una habilidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de descubrir esa habilidad, no llegaron al momento de tomar o desarrollar eso porque no lo sabían y no tuvieron la oportunidad. Hay gente así, hermanos, con habilidades y no saben que la tienen. No saben. Baruch Hashem. Entonces, estos son habilidades. Pero cuando hablamos del don sobrenatural, milagroso, que viene de parte del cielo, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Entonces, cuando es un don, cuando hablamos ya del don, entonces ya podemos, hermanos, orarle al Eterno y hacer lo que dice Pablo. Procuren buscar con diligencia los mejores dones. O procuren pedir al Eterno con diligencia los mejores dones. ¿Ok? Ahora, un don, hermanos, tiene que ser pedido de acuerdo a la capacidad que la persona tenga. ¿Estamos de acuerdo? Porque si una persona, por ejemplo, tiene problemas para hablar, el mudo, no puede hablar por una enfermedad, por lo que sea. Entonces, esa persona pedirle al Eterno el don de predicar o de enseñar es complicado. ¿Por qué? Porque no tiene la herramienta natural para desarrollar el don. Pero cuando hablamos del don del discernimiento, eso está para todos. Cuando hablamos del don de profecía, eso está para todos. Cuando hablamos del don de maestro, la enseñanza, enseñar, eso está para todos. El que desee el don de poderes milagrosos, obrar milagros, que no son sanidades, sino milagros. O el que quiere el don de sanidad. O el que quiere el don de ayudar, de ser un colaborador en la congregación, el administrador, el que administra las cosas del Eterno en la Keilah. Eso está para todos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, si usted no ha descubierto, no sabe qué don tiene, entonces es hora de que usted vaya pidiéndole al Eterno el don que usted quiere, o los dos. Una persona puede tener un don, 2 dones, 3 dones o 4 dones. ¿Ok? Porque hay personas que tienen don de sanidad, tiene el don de maestros y tiene un don sobre el discernimiento. Y mire que tiene los 3 dones. Y los desarrolla y los administra de acuerdo a la necesidad que haya a su alrededor. Que haya a su alrededor. ¿Estamos, hermanos? Entonces, es cuestión de usted pedirle, usted hacer una introspección y decir, a mí qué es lo que más me gusta hacer en la congregación. A mí me gusta aconsejar, me gusta evitarlos, que la gente tenga problemas en la congregación, me gusta, a mí me da duro ver los enfermos, los hermanos pidiendo oración por una enfermedad, qué bueno yo poder sanar a esas personas en el nombre del Señor, qué bueno yo hacerlo, y etcétera, etcétera. Entonces, esos son deseos internos, que esos deseos internos se pueden convertir en una petición delante del Eterno para que usted pida el don. ¿Ok? Pida ese don. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo,
poderes milagrosos. Ese está en el verso 28. Lo que pasa es que aquí está en hebreo. Están los Shilihim, los Neviim, los Morim, maestros, los Nichim, los que tienen dones de sanidades, los que ayudan, los líderes y los que tienen diversos idiomas. Entonces, poderes milagrosos. Estuvimos hablando algo sobre eso la semana pasada, de en qué significa poderes milagrosos. Por ejemplo, Pablo. Pablo tenía ese don, que estaba mezclado con el don de sanidad, pero ya eso era una cosa milagrosa. ¿En qué sentido? De que Pablo tenía una unción tan tenaz que cuando él pasaba, él no tenía necesidad de parar y poner la mano sobre un enfermo, sino que por donde pasaba la sombra de él, si había sol, era un día soleado, con la mera sombra que se posase sobre el enfermo, quedaba sanado. O un paño, un pañuelo, un trapito, Pablo lo mojaba y lo tocaba y hacía oración y se lo daba a la persona para que lo llevara a la casa donde estaba el enfermo y ponían ese paño, ese trapo sobre la persona y la persona quedaba sana. Ahora, no es que vamos a hacer del trapito un ídolo, el trapo santo, no, de ninguna manera. O hizo su comisión, quedó sana la persona y eso siguió siendo un trapo normal. ¿Ok? Porque hay gente, hermanos, que son tan idólatras que el trapito hacen un ídolo y lo ponen en una urna y mira el trapo y mira a ver si lo toca y va a quedar sano. No, así no es la cosa. Ni podemos llegar a ese extremo. Esa es una forma. Y Pablo tenía ese don muy marcado. Pero también el poderes milagrosos tiene que ver con detener un derrumbe, por ejemplo, que se venga una montaña y usted se le pare a esa montaña en el nombre de la don Yeshua y eso se pare. Entonces, si se para un derrumbe, se para también un accidente de carro. Un carro sin freno usted lo puede parar. ¿Ok? Lo puede parar tranquilamente. Igualmente, si en algún lugar hay una sequía bien tenaz que no ha llovido por meses, usted ora como hizo Elías, que eso es poderes milagrosos. ¿Qué hizo Elías? Elías oró y dejó de llover por 3 años. Mucho tiempo. Yo creo que si la gente hubiera sabido que él fue el que oró, lo matan. Pero luego, al tiempo él oró, a los 3 años él oró y empezó otra vez a llover, a caer agua. Eso es poderes milagrosos. Hacer que llueva o hacer que no llueva. Que baje la marea o que suba la marea. Porque cuando hablamos de poderes milagrosos, es la alteración de los elementos naturales y de las leyes naturales que el Eterno estableció. ¿Ok? Alterar esas leyes. Porque el Eterno es especialista y él puede alterar las mismas leyes que él creó a nivel de la naturaleza. Que el agua siempre cae hacia abajo. Usted, por una necesidad urgente, lo que sea, que el agua coja para arriba. ¿Cómo obró Moche para abrir el mar? Eso es un poder, un don, poderes milagrosos. Abrir el mar. Eso se necesita poder. Igualmente el Jordán, que el agua se fue represando mientras el pueblo pasaba. Me imagino que cuando el agua se represó, empezó a inundar se salió de su cauce, pero no pasaba
hacia abajo, no pasaba ni por el lecho del río ni por las afueras. Y no se descargó otra vez para seguir hasta que el pueblo no pasó. ¿Ok? Eso es el don de poderes milagrosos. Y eso don se puede tener hoy en día. Ese don se puede tener hoy en día. Amén, hermanos. Entonces, es interesante, es importante que usted sea consciente y sepa eso, que no es tarde y hoy en día con mayor razón y con más responsabilidad, usted puede recibir su don y ejercerlo para bienestar de los creyentes. Hermano Ángel, ¿tú ibas a decir algo? Mano Ángel, bueno. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a estos últimos minutos para lo de la fiesta el domingo o mañana en la noche, porque la fiesta comienza mañana en la noche.